Volvemos una semana más con el resumen del herrero legendario. Recordemos que en el capítulo anterior Grid fue advertido de que el ejército del primer príncipe Ren lo estaba invadiendo y Grid apareció en el desierto para enfrentarlos. El combate continúa con el protagonista elevando su espada y Yarug para hacer uso de la habilidad Grito Sangriento. Esto hace que todos los oponentes pierdan su equilibrio durante 1.5 segundos en un radio de 30 metros. Incluso el príncipe Ren es afectado por esta habilidad y cae de su camello. Ren nunca pensó que el prota haría que se inclinase frente a él. Teme la abrumadora fuerza de Grid, pero es una montaña que Ren debe sobrepasar si quiere convertirse en rey. Entonces vemos que Locan impacta espadas con el prota y exclama que un truco así no funcionará contra él. Grid está sorprendido por la gran resistencia para los efectos de estado anormales del tipo. Grid intercambia golpes con el caballero y puede sentir que es poderoso, pero nuestro protagonista sigue siendo más rápido. Entonces empieza a atacar más rápido, pero Locan logra bloquear todos los cortes del prota. Grid puede ver que Yarug le muestra aperturas en la defensa de su enemigo. El tipo es bueno bloqueando ataques, pero no podrá evitar este ataque. Pero la sorpresa se dibuja en la cara de Grid cuando ve que Locan consiguió parar su espada. «Hablas mucho y haces poco», dijo el caballero mientras preparaba su contraataque. El protagonista consigue defenderse a duras penas, no siente nada especial en las técnicas de espada del tipo, pero sigue siendo extraordinariamente fuerte. Es la primera vez que Grid experimenta algo como esto. Las habilidades del tipo son diferentes a las de Piaro e Ibelin. Grid es derribado por Locan y deduce que el caballero debió haber llevado al límite las habilidades tradicionales de la espada. Al ver que Grid está retrocediendo, el príncipe Ren se burla de él por ser una persona muy engreída. Con esto sube el ánimo del ejército real y avanzan hacia Reidan, pero inesperadamente para ellos son detenidos por el caballero Raden. Este último grita que no retrocederán y ordena resistir hasta el final para que no lleguen hasta el duque Grid. Aunque de la nada es golpeado por unas flechas que no pudo evitar. Se trataba del mejor arquero del reino. Hay demasiados insectos estorbando en el camino. Desaparezcan, ordenó el arquero Ferrell. Grid maldice su situación. Él ya está lo suficientemente ocupado, pero no puede dejar morir al caballero de su suegro. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por la espada de Locan, que logra esquivar a duras penas. ¿Tienes tiempo para mirar alrededor mientras te enfrentas a mí?, cuestionó el espadachín. Raden está a punto de ser sometido por los caballeros de la realeza, pero es salvado por una precisa lluvia de flechas que impacta en los soldados. Raden está impresionado por la precisión del arquero capaz de disparar a esa distancia. «Mi señor, finalmente hemos llegado. Yo Asmofel lideraré el ataque», exclamó el segundo capitán de los caballeros de Grid. Asmofel le ordena a sus soldados no relajarse por simplemente haber alcanzado el nivel de Royman. Aquí vemos que los chicos alcanzaron el nivel 160 y portan orgullosos las armas que les entregó su señor. Bunny mientras tanto no esperaba que llegaran refuerzos, pero para su sorpresa es encontrado por Lawel, que le cuestiona que quién le dio permiso para grabar esto. Bunny reconoce a uno de los aliados más cercanos de Grid, pero no entiende cómo se acercó tanto sin que lo pudiera detectar. Tendremos que discutir cómo repartir las ganancias de esto. Estoy seguro de que aceptarás las condiciones si no quieres morir, declaró el estratega de Grid. Los arqueros de Reidan por su lado mencionan que a pesar de correr hasta aquí desde la ciudad no se sienten cansados, pensaron que morirían en el entrenamiento infernal, pero son conscientes que gracias a él se han vuelto muy fuertes. Están agradecidos con el duque Grid porque ahora podrán proteger a sus familias, aunque vemos que el protagonista quiere que estos se muevan más rápido. Asmofel piensa que los pensamientos negativos hacia el duque se incrementaron debido al entrenamiento infernal, pero parece que la confianza ha sido restaurada, pues después de todo fue el duque quien lo salvó. Ahora los ciudadanos comenzarán a creer en su propia fuerza. Una ciudad donde la voluntad de los ciudadanos y la de su señor es la misma ha sido creada, pensó Asmofel agradecido porque Grid le permitiera ver algo así. Una lluvia de flechas cae sobre los soldados de la realeza que no pueden hacer nada más que mirar. Lawel de fondo decide potenciar estas flechas añadiendo su Ki-Gon. Hace uso de su habilidad de aliento del dragón de viento y la lluvia de flechas se convierte en completas bombas que arrasan con el campo de batalla. Ren lamenta que se enfocaron tanto en Grid que no vieron venir la emboscada. Han cometido un terrible error. Sin embargo, debe seguir avanzando como muestra de respeto por aquellos que ya han caído. Revertirá este deshonor.
Ferrell piensa que solo han pasado 16 meses desde que Grid fue enviado a Raiden. Nadie creería que el prota ha creado un escuadrón de arqueros de élite tan rápido, además de que todos los soldados parecen ser capaces de usar arco, lo que significaría que los caballeros de Raiden son capaces de usar múltiples armas. Tensando su arco, Ferrell comprende el motivo por el cual su majestad Ren estaba tan preocupado. Ferrell decide que él se hará cargo del problema y dispara sus flechas. Los proyectiles de Ferrell se dirigen hacia los caballeros de Grid, pero todas las flechas son derribadas por la espada de Asmofel. Ferrell no puede creerlo, ni siquiera Locan puede romper sus flechas y decide ponerse serio. Asmofel recuerda que desde que comenzó a servir al duque solo se ha encargado de la recolección de oro y el entrenamiento de los soldados, por lo que aprovechará esta oportunidad para demostrar su verdadero valor. Le agradece a Ferrell por darle un escenario perfecto para lucirse. Pero de fondo Locan bloquea la gran espada fracaso de Grid mientras advierte al arquero Ferrell. ¿Y esas flechas brillantes? ¿Por qué no tratas de apuntarlas hacia mí?, preguntó el protagonista posicionándose detrás del arquero que no pudo sentir la presencia del duque. Asmofel le pide a Grid que tan solo le dé una oportunidad para lucirse, pues se suponía que Ferrell era su oponente. Grid impacta cortes críticos en la espalda del arquero y la espada Iyarug reduce las capacidades regenerativas del objetivo en un 50%, además de que el objetivo se desangrará durante 3 segundos. Al acertar 3 golpes el efecto de sangrado se incrementa y el objetivo recibirá un 200% de daño adicional durante 1 segundo. Grid decide finalizar con la habilidad Pináculo de la esgrima de Padma y al impactar 5 golpes consecutivos paraliza a Ferrell por 0.3 segundos. Una ventana le informa al prota de que tiene disponible la habilidad Espada Infernal y Grid decide acabar con esto. Hace uso de la habilidad Espada Infernal y atraviesa a Ferrell que no puede responder. El arquero nunca imaginó que Grid sería capaz de interferir en un duelo. Siendo derrotado menciona que Grid no tiene honor. Detrás de Grid aparece Locan realmente furioso por lo que hizo Grid. El prota logró su cometido. Locan hace uso de su habilidad Espada Ascendente y Grid finalmente consiguió ver una apertura en la defensa de Locan debido a su furia. Con esto hace uso de su habilidad Asesinar de la esgrima de Padma y ambos espadachines impactan sus espadas al mismo tiempo. Hasta ahora Grid siempre contaba con la ventaja en sus combates debido a su inmortalidad y a sus ítems. Además de su danza de Padma tenía una gran compatibilidad con las grandes espadas gracias a la gran cantidad de daño que pueden infligir. Pero contra Elphinstone, Braham y Piaro esto no funcionó. Incluso si era capaz de hacer una gran cantidad de daño no servía de nada si no era capaz de golpearlos, por lo que se dio cuenta de algo en su última pelea contra Piaro. Para técnicas de espada de alto calibre las espadas de mano son mejores, ahora que Grid tiene a Iyarug que produce casi tanto daño como una gran espada y el prota practicó un montón. Sin embargo, no pudo darle un solo golpe crítico a este tipo por lo que comprende que no puede vencerlo solo con su fuerza. Grid también perdió su oportunidad porque el tipo recuperó sus estribos y Locan decide acabar con Grid. Entonces Grid revela algo: quería derrotarte solo con mi fuerza pero parece que esto no será posible. Asmofel se burla del caballero del reino Locan por haber reclamado la victoria aun cuando su rival estaba de pie. Si yo muero mi castillo será reducido a cenizas, así que entiéndelo por favor, pidió el protagonista curándose con el anillo de Doran. Pues la verdadera fuerza del señor de Raiden proviene de todos los ítems que lo rodean. Locan maldice los artefactos de Grid pero es golpeado por los misiles mágicos de las manos de Dios. El caballero no puede creer que esos fueran simples misiles mágicos, no comprende cómo un herrero es capaz de usar magia de este nivel. Grid decide ponerse serio ahora que terminó de practicar su esgrima. Locan por su lado pensó que había pasado el muro que vio durante la invasión de Reynard, pero aún no le llega ni a la suela del zapato. Ahora mismo estás hablando con el señor de Raiden, hay un precio por intentar invadir mi territorio y me aseguraré de que lo pagues, declaró nuestro protagonista actuando como una verdadera leyenda con el fin de proteger a los suyos. Entonces el manhwa continúa en otro lado de Raiden explicándonos que Daluka fue el asesino legendario. La gente solía decir que él era un genio para su época. Él fue el maestro de Cassim y Doran, pero todo lo relacionado a él siempre estuvo rodeado de misterio. Todos se consideraban rumores. Aunque a diferencia de su misteriosa naturaleza, sus enseñanzas se transmitieron fielmente de generación en generación.
Hace 10 años la familia real del Reino Eterno obtuvo accidentalmente uno de los libros de Daluka. La familia real tomó a 5.000 huérfanos y los entrenaron con las enseñanzas contenidas en este libro. De todos ellos, solo 40 pudieron aprender algunas de las enseñanzas. Aunque nadie pudo aprender todo lo que contenía el libro, las habilidades que aprendieron fueron más que suficientes. Los 40 niños crecieron y conformaron el Escuadrón Dragón Plateado. Este grupo nunca falló una misión de la familia real. Un asesino del Escuadrón Dragón Plateado piensa que ya deberían haber secuestrado la esposa del duque, pero aún están fuera de los muros. No sabe qué demonios es este lugar. Aun cuando se están ocultando, muchos agricultores se han dado cuenta de su presencia. No parecen agricultores ordinarios. Pero no pueden perder más tiempo y hacen uso de la habilidad de vestimenta de Daluka, con la cual incrementan su camuflaje y elevan el sigilo hasta el límite. Mientras tanto, los agricultores hacen una pausa para comer y trajeron papas. Bland corre usando su habilidad asalto para ser el primero en llegar y comerse todas las deliciosas papas arcoíris. Los demás agricultores de fondo le recuerdan al hijo de Asur que Piaro dijo que debían compartirlas. Los jugadores que están trabajando como agricultores escucharon que muy pocas personas pueden usar la habilidad de nivel alto asalto. No se imaginaron que la verían aquí y menos que fuera usada solo para comer. Bland por su lado piensa que estas papas lo vuelven loco. Está aquí como rehén después de haber atravesado todo el desierto internal, pero los 7 sabores de esta papa hacen que todo haya valido la pena. Una señora puede ver que el chico está hambriento y le entrega su porción a Bland. El chico por su lado nunca imaginó que una sirvienta se apiadaría de él. Bland rechaza la comida mencionando que las mujeres no deberían preocuparse por él, pues ellas también deben alimentarse bien. Entonces siente una presencia en los cultivos. No pensó que habría ratas en medio de la cosecha, pero es normal teniendo en cuenta que son simples plebeyos. Volviendo con Grid, los caballeros de la realeza están siendo derribados por las flechas y Locan piensa que el título de leyenda solo se aplica sobre aquellos que han alcanzado el pico más alto y Grid fue digno de recibir este título por sus logros en Reynard. Aquel día cuando lo vio, Locan se sintió motivado por sus acciones y decidió esforzarse al máximo. Gracias a este esfuerzo consiguió el título de maestro de la espada y creyó que había cerrado la brecha entre él y Grid, pero decide preguntarle al protagonista que cómo es posible que una leyenda se vuelva más fuerte. El protagonista no sabe qué tonterías está diciendo el tipo. Grid comprende que aún le queda un largo camino por recorrer. Grid siempre pensó que era más débil que otras leyendas porque aún no ha completado su misión de cambio de clase. Por este motivo empezó a preguntarse si en verdad era el caso. A diferencia de los otros miembros del gremio Sedaka, el prota no usa mucho sus habilidades y por esto no puede subirlas al nivel máximo. Tampoco tiene la habilidad de liderazgo como Yura o Uroi. Grid solo se limitó a completar las misiones que recibía, pero a diferencia de él, los chicos invierten su tiempo en entender el mundo que los rodea. Grid comprendió que si quería crecer tan rápido como ellos y ser mejor debía enfocarse en su actitud. Grid le dice a Locan que es fuerte, pero él también ha estado trabajando duro desde entonces. Ferrell de fondo le recrimina a Grid por atreverse a hablar así a un soldado de la familia real. Este comentario molesta al prota. Sin piedad, Grid acaba con el mejor arquero del Reino Eterno, el vizconde Ferrell, y por tanto se volvió un enemigo de la familia Fon. Pero por contraparte obtiene 356 millones de puntos de experiencia y el arco de trueno de Ferrell. El arquero desaparece maldiciendo a Grid y una ventana le informa al prota de que su poder demoníaco aumentó en 2 puntos. Este acto hace enfurecer a los soldados del reino y Locan le pide a su amigo Ferrell que descanse en paz. Yo salvé a este reino, y es así como me pagan. Por su transgresión contra mí y contra Raiden pagarán con sus vidas, declaró el protagonista diciendo que esta es la única forma de calmar su ira. Ren por su lado ordena a sus soldados resistir, deben conseguir tiempo. Cree que pronto tendrá la ventaja y Grid se rendirá voluntariamente. Entonces volvemos a los campos de cultivo de Raiden donde los asesinos del Escuadrón Dragón Plateado son atacados por hechizos de fuego. Los asesinos nunca pensaron que alguien sería capaz de ver a través de la vestimenta de Daluka y pregunta por la identidad del que los está atacando. Entonces confirman que es un simple agricultor y le preguntan que por qué está interfiriendo en la misión que tienen. Este lugar ha mejorado mi percepción. Alcancé a ver que Seras Mofel se fue con las tropas por lo que parece que está sucediendo algo serio, dijo Bland guardándose una papa. Si hubieran venido cuando llegué aquí por primera vez tal vez los habría ayudado, pero ahora no tengo intenciones de hacer eso.
Dijo Bland explicando que aquí hay civiles tan solidarios que son capaces de compartir con gusto lo que tienen con tal de cuidar de los demás y no quiere que estos civiles salgan lastimados. No solo eso, Bland también quiere ver que la mujer que una vez amó sea feliz y por eso deberá interferir. Entonces hace uso de su habilidad de flechas de fuego. Estas impactan en los asesinos que no pueden creer que un mago sea capaz de lanzar hechizos sin un orbe o una varita. He estado trabajando aquí por 16 meses, aunque puede que no sea tan fuerte como mi maestro, utilizar la fuerza de la naturaleza ya no es un problema para mí, dijo el chico orgulloso de sus habilidades. Los asesinos de la familia real tienen una marca. En caso de que algún miembro del Escuadrón Dragón Plateado quiera abandonar la misión, se activará la marca y los matará. Los asesinos corren todos al ataque y no dejarán que el agricultor castee sus hechizos. Inesperadamente para ellos, Bland también es hábil con su cuerpo y bloquea los ataques de los asesinos. El Escuadrón Dragón Plateado se está quedando sin tiempo, por lo que usarán su técnica secreta. Entonces hacen uso de la habilidad de hilos de Daluka. Mientras tanto, en el castillo de Raydan, una pieza de juguete es derribada por otra. Parece que el causante resultó ser el hijo de Grid y este último celebra con ímpetu la hazaña. Kasim recuerda que solo ha pasado un día, pero el chico ya es capaz de acertar a un objetivo a 3 metros de distancia. Su velocidad de crecimiento es impresionante. Kasim ahora sí está seguro de que este niño será capaz de aprender y perfeccionar por completo las técnicas de su maestro, el asesino legendario Daluka. Kasim escucha un estruendo fuera del castillo y se asoma para ver lo que está sucediendo. Ve que hay un combate fuera de las murallas de Raydan y no imaginó que sentiría esta energía aquí. Confirma que son las técnicas de su maestro Daluka y se pregunta que quiénes serán los causantes. Desgraciadamente para ellos, su viaje terminará prematuramente aquí y de vuelta con Bland. Este carga sus hechizos. Los asesinos no pueden creer que un simple agricultor sea capaz de usar el doble casteo de hechizos y preguntan por la verdadera identidad del chico. Bland responde que él es solo un comensal, pues las papas de este lugar son realmente sabrosas y lamentaría que por algún motivo dejaran de cosecharse. Tras ello acaba con los asesinos usando la habilidad de explosión de fuego. Grid, mientras tanto, hace uso de su danza de espada de Pagma. Acaba con varios soldados usando la habilidad de Ola. Ren nunca imaginó que Grid sería capaz de enfrentarse a un ejército solo, pero aún confía en su as bajo la manga. Los soldados de la familia real siguen siendo derribados por los arqueros de Raydan. A este ritmo perderán. El primer príncipe decide dar un paso al frente para ordenarle que no deben perder más caballeros, solo deben resistir hasta que el escuadrón de asesinos logre su cometido. Ren cree que ganará la batalla en cuanto consigan secuestrar a la esposa del duque. Pero desgraciadamente para Ren, un mago le informa de que la marca del Escuadrón Dragón Plateado ha desaparecido. Ren no sabe cómo demonios hizo el protagonista para deshacerse también de este escuadrón de asesinos. Locan entiende que si la familia real pierde aquí, lo único que les quedará será la semilla de la rebelión, por lo que ordena centrar todos los ataques en el duque Grid. Lo derrotarán a toda costa, aun si tienen que arriesgar sus vidas. Locan cree que si el pilar del reino tiene una grieta, es su deber como súbdito repararla incluso con su propia sangre. Derrotará a la leyenda que tiene frente a él y cambiará el rumbo de esta batalla. Grid no comprende por qué de repente todos los soldados están dirigiéndose hacia él. El prota no quería matar a los soldados del príncipe, pero incluso si están debilitados por las flechas, están consumiendo la resistencia de Grid. El prota entiende la importancia de los soldados. Entonces Raden salta al rescate de Grid y lo cubre de los soldados enemigos. Le pide por favor al duque Grid que escape. El chico entiende que solo Grid podrá proteger al marqués Stein. Pero inesperadamente para él, Locan entra al campo de batalla y le dará una lección al joven caballero por entrometerse en una pelea con el cuerpo lastimado. Grid ha visto con sus propios ojos la lealtad del chico y ahora entiende por qué su suegro lo cuida tanto. Entonces tira de la capa de Raden y le explica que debe cuidarse él mismo primero. Raden no entiende por qué un noble sería capaz de ponerse delante de su caballero. Grid hace uso de su habilidad Restricción, con la cual ningún oponente se podrá acercar al prota por 3 segundos. Los caballeros de la realeza no pueden mover sus cuerpos, pero Locan salta al ataque gritando que la verdadera lealtad hace que uno incluso pueda atravesar las profundidades del infierno. Le ordena a Grid morir por el bienestar del reino. Grid no entiende por qué su restricción no le afectó a este tipo, pero de fondo Asmofel aprovechará esta oportunidad para brillar.
Locan golpea con furia, pero inesperadamente para él su espada fue bloqueada por el doppelganger Randy. En ello Lawel le manda 2 mensajes a Grid para decirle que contra unos enemigos tan desesperados es imposible distribuir la ganancia de experiencia. Explica que él ya ha preparado su habilidad definitiva por lo que Grid no necesita contener más su fuerza. Acabarán con esto. Al obtener su tercer avance de clase Maestro del Flujo, Lawel obtuvo una habilidad con la que puede influenciar enormemente en el clima y el terreno. Esta clase es perfecta para un estratega como Lawel. Grid activa su transformación negra y le ordena a Lawel cuidar su espalda. Tras ello, Lawel y Grid causaron un completo caos arrasando el campo de batalla. Locan no puede creer las capacidades del Duque Grid, ítems increíbles, magia y una copia de él mismo. Definitivamente el herrero legendario creció desde aquel día en Reynard. Grid por su lado le grita a Asmofel que él obtendrá la victoria, le ordena a su capitán encargarse simplemente de recoger las recompensas. El pobre Asmofel lamenta que le hayan robado el momento de brillar ante su señor de nuevo. Los soldados de Reidan comienzan a avanzar aniquilando al ejército de la realeza. Grid parece estar cansado y Lawel sabe que el prota usó sus habilidades legendarias que consumen muchos recursos y aún así no le presta importancia al consumo de resistencia o maná. No solo eso, Grid tampoco sabe usar adecuadamente sus habilidades, está demasiado confiado por tener las manos de Dios y si sigue así su crecimiento se estancará. Hay una gran diferencia entre él y alguien como Yura que sí sabe usar sus habilidades adecuadamente para subir de nivel. Lawel no puede percibir en Grid la perfección que siente cuando ve a Kraugel o Agnus. Se pregunta si acaso los ítems serán suficientes como para superar esa brecha. Lawel buscará una forma para ayudar a su señor con este asunto. Locan por su lado le propone al príncipe retirarse. La mayoría de los caballos están agotados debido a que Reidan está en mitad del desierto, pero Locan encontró a uno que está bien y con el cual Ren podrá huir. El primer príncipe no está dispuesto a abandonar a sus hombres, pero Locan le recuerda su objetivo. Acepte la derrota de hoy como una lección y conviértase en un rey que pueda ir al frente del reino eterno, dijo el caballero animando a su majestad. Lawel se burla de los tipos por no haber sido capaces de poner un solo pie en la ciudad, conseguirá algo para Grid y le ordena a 13 soldados del batallón izquierdo seguirlo en sus caballos. Ren subestimó demasiado la fuerza de nuestro protagonista y por ello perdió muchas vidas el día de hoy. Sin embargo, solo podrá vengarse si sobrevive y una flecha cae muy cerca de él. Se trataba de Lawel, quien le ordena al príncipe detenerse. Ren está sorprendido porque los soldados de Grid sean capaces de disparar flechas montando a caballo. Al parecer es gracias a las botas especiales del set de Grid, las cuales se fijan a los estribos y la probabilidad de caer de la silla de montar se reducen significativamente. Lawel le pidió al prota solucionar el problema de montar a caballo en el desierto y Grid creó esto. Entonces Ren le ordena a unos asesinos del escuadrón dragón plateado que iban con él protegerlo y estos bloquean las flechas. Los soldados se disculpan por no ser capaces de hacer nada en esta situación, pero Lawel los tranquiliza diciendo que tienen el arma secreta que les prestó el duque Grid. Entonces vemos que Lawel tenía escondido a Noe, este último reduce la velocidad de los que huían. Ren lamenta perder estas tropas pero aún debe alejarse lo suficiente. Mientras Ren andaba perdido en sus pensamientos es bloqueado por el furioso Noe. Más tarde vemos cómo Grid logró someter al ejército de la familia real y al primer príncipe. Ren recrimina a Grid por no tener modales, no puede tolerar que un plebeyo humille así al príncipe del reino. Grid responde que fue el príncipe quien invadió su territorio. Pero Ren grita que fue Grid quien provocó primero a la familia real aunque Grid lo manda a callar de un bofetón. El protagonista no se quedará quieto si alguien intenta pisarlo, y el primer príncipe no se saldrá con la suya esta vez. He visto a muchos tipos como tú, no creo que seas consciente de lo que has estado haciendo mal y por eso serás ejecutado, declaró el protagonista. Lawel advierte por mensaje a Grid de que en el continente occidental uno no puede ejecutar así a un miembro de la familia real, de hacerlo se volverán enemigos del reino. Grid responde que si eso pasa tan solo se independizarán pues de todas formas el objetivo es que Grid se convierta en el rey. Lawel explica que no es tan sencillo, si Reidan se independiza habrá asuntos pendientes con el marqués Stein en el norte, además de que serán comida para el imperio. Lawel explica que este incidente ha hecho que el príncipe heredero de la corona se desmorone,
Grid debe enviarlo a casa. Si hace esto, su imagen mejorará en todo el reino e incluso se podría decir que Grid es leal a la familia real. Lawel sabe que Grid conoce bien la sensación de ser abrumado por una fuerza y Grid acepta sin más remedio. Entonces le pregunta directamente a Ren que si la salud del rey ha empeorado. El primer príncipe responde afirmativamente y para mantener el trono no tuvo más opción que atacar a Grid. Grita que si el prota le hubiera jurado lealtad a la familia real desde un principio esto no habría pasado. Grid no puede creer que Lawel estuviera planeando todo esto desde aquel entonces. El estratega parece estar orgulloso de su plan y Grid comprende todo. Aunque tus crímenes son graves, tú sigues siendo el príncipe heredero de la corona y el pilar de la familia real en el reino eterno. Yo, Grid, como subordinado del reino eterno, perdonaré esta transgresión que has tenido en mi contra, declaró el protagonista. Locan no puede creerlo. El territorio lo es todo para un noble. El precio por invadirlo debería ser la vida misma, pero aún así Grid decidió perdonar al príncipe. El incrédulo Ren pregunta que por qué cambió de opinión, pues hace un momento Grid lo quería ejecutar. Esta es la forma en la que demuestro mi lealtad al rey y evitar un caos en el reino, respondió nuestro protagonista. Ren nunca pensó que Grid sería capaz de mostrar generosidad a su oponente. Confirma que Grid es alguien completamente diferente a él y desea convertirse en un rey de ese calibre. Inclinándose ante el protagonista, el primer príncipe jura que no olvidará la misericordia del protagonista y promete compensar su generosidad. De fondo, Bunny está feliz de poder grabar esta escena a pesar de que debe pagarle mucho a Lawel. El streamer nunca pensó que Grid sería capaz de ganar contra miles de soldados y hablar con autoridad ante un miembro de la familia real. Definitivamente Grid tiene la habilidad de captar la atención del público. Su sola existencia es suficiente para generar mucho contenido. Grid por su lado le ordena a sus soldados regresar al castillo. Y más tarde en el castillo de Raydan, vemos que los asesinos del escuadrón dragón plateado que venció Bland han sobrevivido. Estos se encuentran donde la esposa del duque y uno de los asesinos le pregunta al líder que si realmente van a confiar en él. El líder recuerda que fracasaron en su misión y solo les esperaba la muerte si regresaban. Pero aún así Bland decidió removerle las marcas a los asesinos. Probablemente tengan sus razones, pero ahora son libres de hacer lo que quieran. No me gustaría tener que manchar esta tierra con sangre de plebeyos, exclamó el hijo de Asur. Los asesinos no podían creer que fueran a ser libres, pues fueron privados de su libertad desde que eran niños. Entonces los asesinos le dijeron a Bland que no tenían a dónde ir por lo que solicitan seguirlo. Bland respondió que no quería hacerse cargo de unos debiluchos, pero propone que hagan algo útil y protejan a la esposa del duque, aunque les prohíbe entrar en el castillo. El líder recuerda que este es el lugar que les indicó la persona que los liberó. Los asesinos aún no saben lo que es la libertad, pero vivir aquí y vigilar la zona no suena nada mal. Las técnicas de Daluka, qué interesante, dijo una voz alertando a los asesinos que estaban usando sus habilidades de sigilo. Todos ustedes han aprendido algo interesante. ¿Qué les parece si yo los cuido de ahora en adelante?, propuso el gran asesino Qasim. En el futuro, el hijo de Grid gobernaría todo el continente y cuando llegue ese momento el escuadrón de sombras Oberia Red será el grupo de asesinos más fuerte. El día de hoy se sentaron las bases de ese escuadrón. Qasim menciona que los tipos son magníficas semillas. De vuelta con el protagonista, este lamenta en el suelo que a pesar de eliminar a tantos soldados no obtuvieron muchas ganancias. Lawel responde que en total han obtenido 25.000 oros. Esto último emociona al protagonista que propone tener una guerra todos los días, idea que es rápidamente rechazada por el estratega. Entonces Grid agradece a Asmofel por su buen trabajo, pues esa victoria fue gracias a todo su esfuerzo entrenando a los soldados que participaron en la batalla. Asmofel estaba preocupado porque su señor no lo reconociera, pero estaba equivocado y decide que se esforzará más de ahora en adelante. Raden por su lado está impresionado por los soldados de Raydan y le gustaría aprender un día cómo es que entrenan a estos soldados. Grid elogia a los soldados y pide que sigan entrenándolos, pues fueron muy útiles a diferencia del patán de Piaro que debe estar jugando en el campo. Yendo con Piaro vemos que siente que están hablando de él y Royman informa de que ahora tienen a 850 nuevos agricultores entre los que sobrevivieron. Mientras tanto Ren camina por el desierto lamentando que tuvieron muchas pérdidas por su culpa. El primer príncipe comprende que con esto perdió la batalla por el trono y le tomará tiempo compensar a Locan, aunque este último responde que sobrevivir y confirmar la lealtad del duque Grid fue más que un logro.
Mientras los chicos charlaban de regreso a la capital, son detenidos por alguien. Se trata del segundo príncipe del Reino Eterno, Aslan. Este último le menciona a su hermano que se ve terrible. Ren pregunta por el motivo que trae a Aslan hasta aquí y el segundo príncipe responde que sabía que Ren perdería, pues estaba claro que no ganaría a una leyenda con unos cuantos simples soldados. Ren responde que no tiene excusas, estaba ansioso y por su culpa la familia real ha sufrido una gran pérdida. Está bien, pero no esperaba que regresaras con vida, dijo Aslan revelando que este fue el motivo por el cual no lo detuvo. Ren pregunta por lo que está diciendo su hermano, pues siempre ha sido alguien serio pero ahora está raro. Locan por su lado cree que algo no está bien. Entonces el segundo príncipe le ordena a su acompañante matarlos a todos menos a Locan Chuxley debido a que este último es alguien importante para el reino, orden que acepta el acompañante. Locan no permitirá que toquen a su señor, pero la velocidad del tipo es mucho más superior que la del maestro de la espada. Locan identifica que la técnica que usó el extraño no pertenece al Reino Eterno. Entonces el encapuchado se presenta como el 9º caballero del Imperio. Locan se pone serio al ver que su rival será un caballero de un solo dígito del Imperio Saharan, pero es derrotado sin poder ser rival para el 9º caballero. Locan confirmó que solo un santo de la espada podría hacerle frente a un caballero de un solo dígito del Imperio, pero en los últimos 100 años nadie ha sido capaz de alcanzar el nivel de santo de la espada. El caballero del Imperio se dirige a atacar al príncipe y se burla de Locan por no ser capaz de proteger a su señor. No esperaba que le dieran el título de maestro de la espada a alguien con una técnica tan anticuada. Se burló el tipo que estaba mucho más cerca del nivel de un santo de la espada. Es tras ello que acaba con la vida del primer príncipe, quien no comprende las acciones de su hermano Aslan. Locan llora en el suelo la pérdida del primer príncipe sin poder hacer nada. Aslan por su lado piensa que Ren era un príncipe débil que ni siquiera pudo proteger su lugar en el trono. Para el futuro del Reino Eterno, él era alguien que tenía que ser eliminado. Ahora el Reino Eterno será mío, declaró el segundo príncipe que no tolerará la debilidad en el reino. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.